descubre 9 mamíferos extintos que revelan lo inesperado y transformador de la evolución. Ismael, un joven de 22 años, se detenía ante la puerta del cobertizo, temblando ante la mezcla de polvo y recuerdos. El aire fresco traía consigo aromas de maíz y café, pero su mente divagaba lejos, hacia un futuro que parecía esquivo. La presión de su madre, cada vez más palpable, resonaba en sus oídos. La agricultura es nuestra vida, y tú eres el futuro de esta tierra. Pero el yugo de las expectativas lo aplastaba, y su corazón palpitaba por la ciencia y el vasto mundo que había más allá de los confines de su pequeño pueblo andino. Mientras ordenaba herramientas desgastadas, sus manos encontraron un objeto inesperado, un viejo diario perteneciente a su abuelo, un científico que había dedicado su vida a descubrir secretos de mamíferos extintos. Las páginas estaban amarillentas y llenas de garabatos, pero lo que contenían eran relatos cautivadores que adentraban a Ismael en un pasado fascinante. Las criaturas que había estudiado su abuelo parecían cobrar vida, llevándolo a un viaje de descubrimiento que lo desafiaba a reconectar con su propia razón de ser. El dilema comenzó a gestarse en su interior. No solo se debatía entre el amor y la lealtad hacia su madre y su pueblo, sino también entre el deseo de honrar la memoria de su abuelo y el miedo que lo envolvía. ¿Qué pasará si fracaso?, se preguntaba mientras las palabras se deslizaban en su mente, como susurros amenazantes. Cada vez que se veía frente a las historias de su abuelo, sentía que un fuego interno lo impulsaba a buscar la verdad más allá del café y el maíz, fuera de los montes conocidos. Pero la idea de abandonar su hogar lo llenaba de angustia. La noche antes de la conferencia en la universidad cercana, su madre le preparó con amor su plato favorito, arepas con guacamole. Sin embargo, la cena se tornó silenciosa y tensa, marcada por una presión que pesaba como una roca en el pecho de Ismael. Ella lo miraba con esperanza, y él, atrapado entre la necesidad de cumplir con el legado familiar y su propia ambición, sentía que estaba a punto de romperse. «Siempre creeré en ti, mi hijo», le dijo ella, las lágrimas asomándose en sus ojos. ¿Qué podría responderle? La ansiedad se apoderaba de él, latiendo al ritmo de sus pensamientos errantes. El día de la presentación, Ismael se sentía pequeño entre los académicos que lo rodeaban. En el extenso salón, la multitud lo observaba y el sudor empapaba su frente. Cada palabra que salía de su boca se sentía como un esfuerzo titánico. Contó la historia de su abuelo con pasión, conectando los relatos ancestrales con su propio deseo de estudiar la evolución. Sin embargo, al final de su exposición, una crítica desafiante brotó como un veneno, cuestionando su valía como campesino, señalando que sus orígenes eran insuficientes ante la rigurosidad científica. La tensión creció en el aire pesado. Ismael buscó la mirada de su madre entre el público, la única figura que en ese momento podía iluminar su confusión. En su rostro leyó orgullo y tristeza, un reflejo de sus propias emociones contradictorias. ¿Vale la pena luchar por esto?, se preguntó en medio del tumulto. ¿Sería capaz de despojarse de las cadenas que lo mantenían fijo en su pueblo? ¿O entregarse al destino que parecía ya marcado por otros? La angustia se apoderó de él, y junto a ella una chispa de determinación comenzó a encenderse en su interior. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Y así, en ese instante decisivo, Ismael se dio cuenta de que esta no era solo una batalla por la ciencia, sino una lucha por su identidad. La inquietud lo invadía, y la mirada de su madre lo seguía empujando hacia el abismo de la decisión. ¿Sería capaz de enfrentar el miedo al fracaso y al rechazo? La respuesta se deslizaba fuera de su alcance, y el eco de las dudas resonaba en su mente.
¿Hacia dónde dirigiría sus pasos, entre el deber y el sueño? En ese momento de máxima angustia, el futuro se extendía ante él, incierto y lleno de posibilidades. Ismael salió del auditorio sintiendo cómo el aire fresco lo envolvía, pero su mente estaba en un torbellino. Por un lado, estaba la crítica mordaz que aún resonaba en sus oídos, y por otro, las palabras esperanzadoras de su madre. Mientras caminaba, la decisión de su vida parecía más clara y a la vez más difusa que nunca. Eran días caóticos, y las horas que transcurrían antes de su regreso al pueblo eran alimentadas por un ansia por entender el mundo y su lugar en él. La presión de las expectativas familiares contrastaba con la pulsión de su curiosidad científica, un duelo que lo desgastaba. La imagen de su abuelo, un hombre que había desafiado las normas en su tiempo, se presentaba ante él como un desafío personal. ¿Estás dispuesto a honrarme, Ismael? Ese propósito empezó a incendiar su espíritu. Los relatos de su abuelo sobre las especies que se extinguirían siempre estaban acompañados de un mensaje fundamental. El conocimiento no se limita a lo que se espera de nosotros, sino que también trasciende la historia misma. Ismael decidió que debía compartir esa visión. La idea de convertirse en investigador, quizás profesor, comenzaba a tomar forma en su mente con una fuerza renovada, pero la voz del miedo a fracasar lo acechaba. Una tarde, mientras revisaba antiguos textos de su abuelo, una palabra atrapó su atención: perseverancia. Ismael se preguntó si era el momento de desarrollar esa característica en sí mismo, más allá de las palabras y de los conocimientos adquiridos a lo largo de años. Eran las pequeñas acciones las que cimentarían su camino. Por primera vez, pensó en participar en proyectos de investigación, en buscar una beca que le permitiera estudiar en la universidad más prestigiosa del país. Sin embargo, al compartir sus ideales con su madre, sintió el frío de la resistencia. ¿Por qué no quedarte aquí y ayudar a la familia? Mira cuánto te necesita la tierra, le dijo con un tono que mezclaba angustia y amor maternal. Ismael se debatió frente a su madre. Su deseo ardiente se enfrentó contra la sombra de la culpa. La lucha interna era intensa. Al mismo tiempo que quería satisfacer sus aspiraciones, la culpa por dejar a su madre sentía como un peso insoportable. La tentación de renunciar a sus sueños empezaba a ganar terreno, pero en su fuero interno la voz de su abuelo resonaba. El miedo solo se disipa cuando decides actuar. Aquella noche reflexionó sobre su presentación. Había estado a la altura, había expuesto su pasión, pero también había visto la mirada crítica de algunos académicos. ¿Cómo demostrarles que era más que un campesino? Esa era su nueva misión, un desafío de autodescubrimiento que lo llevaría a la creación de una identidad sólida. Decidió entonces buscar oportunidades más allá de su pueblo. En línea, encontró grupos de jóvenes científicos que compartían su interés por la paleontología. Se unió a un foro y comenzó a interactuar con ellos, preguntando, participando, aprendiendo. Poco a poco, su voz empezó a hacerse eco en ese espacio virtual. Las palabras de otros eran como lecciones que iluminaban nuevos caminos. La conexión con personas que compartían su pasión despertó en él una confianza que no sabía que poseía. Sin embargo, con cada paso hacia adelante, la ansiedad por su hogar lo atormentaba en silencio. En su mente, empezó a trazar un plan, un primer paso hacia su futuro, que incluyera un viaje a la universidad, pero también una promesa de regresar y compartir su conocimiento. Ismael sabía que sería difícil, que su madre podría no aceptar su decisión de volar tan lejos, pero estaba decidido a demostrar que el esfuerzo valdría la pena. Mientras el horizonte se abría ante él con nuevas perspectivas, la idea de alzar vuelo se encontraba acompañada de un nuevo temor. ¿Y si fracasaba? Un ecosistema de dudas y determinación se entrelazaba en su interior. Pero ya no se sentía solo. Estaba conectado con un legado, una comunidad creada digitalmente, y al mismo tiempo con su madre, aunque en conflicto con ella. La búsqueda de su identidad se tornaba más clara, pero también más retadora.
Una mañana, al leer un mensaje de un investigador sobre una beca para una conferencia internacional, la chispa de la emoción encendió un fuego aún mayor. Había llegado el momento de postularse. Sin embargo, antes de decidirse a dar ese salto, necesitaba hablar con su madre una vez más. Allí, en esa conversación, surgiría el verdadero desafío de su vida, uno que pondría en prueba no solo su profesionalismo, sino su propio corazón. Con la tensión nuevamente creciendo en su pecho, Ismael se preparaba para un encuentro que podría definir su futuro. Un momento que le exigiría confrontar su mayor miedo, la decepción de su madre. Ismael miró la puerta de su casa, sintiendo cómo el peso de la responsabilidad se asentaba en sus hombros. El día anterior había tomado una decisión: hablar con su madre sobre la beca. Sabía que el encuentro no sería fácil y su estómago se retorcía con cada paso, mezclando de esperanza con un miedo que crecía como una sombra sobre él. La casa, con sus paredes de adobe y el tejado de paja, representaba todo lo que había conocido, pero también había atrapado su ambición. Se detuvo un momento a respirar hondo, recogiendo las fuerzas que le otorgaba la determinación que había despertado en él. En el fondo, comprendía que su camino no solo afectaría su futuro, sino que también podría influir en la manera en que su madre vería sus sueños. Al ingresar, el olor de la tierra se mezclaba con el aroma del guiso que ella tenía en la estufa. La visión de su madre en la cocina, concentrada en sus tareas, era un recordatorio del sacrificio y las expectativas que siempre había tenido sobre él. «Mamá, ¿podemos hablar?», preguntó mientras se acercaba, notando cómo su voz temblaba ligeramente. Ella lo miró, sus ojos reflejaban preocupación. «¿De qué se trata, Ismael?», respondió con un tono que indicaba que ya sabía que lo que vendría no sería fácil de escuchar. Se sentaron, y a medida que Ismael comenzaba a describir su deseo de postularse a la beca, fue consciente de cómo cada palabra colisionaba con su temor a la desaprobación. Había formulado su discurso en su mente, pero ahora, frente a ella, las palabras se sentían pesadas, casi como si una parte de él estuviera tratando de revelar y dar marcha atrás. «Te necesito aquí, Ismael, ¿no lo entiendes?», dijo su madre, interrumpiendo la corriente de sus pensamientos. La proyectada angustia en su voz hizo eco en su interior. «La tierra necesita más manos que la cuiden, y tú tienes un deber con la familia». El dilema se intensificó. Cada argumento que él ofrecía para justificar su sueño era respondido con la lógica pragmática de su madre. Ella hablaba de las cosechas, de las temporadas, de un futuro que parecía asegurado en la tierra que él había amado desde pequeño. Sin embargo, también sentía las llamas de su ambición luchando en su pecho. Era un conflicto en el cual cada palabra era una carga pesada. Ismael comprendió que no solo luchaba por su futuro. Estaba confrontando no solo una aprobación romántica de sus deseos, sino también un legado de sacrificio. «Mamá, siempre he admirado tu fuerza, cómo has enfrentado cada desafío. Pero yo también quiero ser fuerte de otra forma. Quiero conocer el mundo, aprender y quizás regresar aquí con algo más que solo mis manos. Quiero darles a los nuevos sueños una oportunidad», dijo, intentando transmitirle su deseo sin que se malinterpretara como un rechazo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y en ese instante sintió que su madre, aunque no estuviera de acuerdo, comenzaba a entender la magnitud de su anhelo. Ambos compartían un silencio tenso, donde el amor y la desilusión se entrelazaban. El aire era palpable, cargado de emociones que desbordaban palabras, una vulnerabilidad que rompía el ciclo de sus respectivas expectativas. La conversación se prolongó, y a medida que las horas pasaban, Ismael se sintió cada vez más como un puente entre dos mundos, el de su madre y el suyo propio. Al final, cuando la noche se cernía sobre ellos, ella respondió con un susurro que resonó en el corazón de Ismael. «Si decides seguir este camino, lo haré con el corazón en la mano, pero recuerda que la vida exige sacrificio», le dijo. Así, Ismael entendió que el fracaso o éxito no eran solo su peso a llevar. Se trataba de un viaje que fusionarían dos generaciones, dos visiones de futuro.
Mientras ella se retiraba al cuarto, una chispa de expectativa brotó en Ismael. Quizás pronto podría mostrarle a su madre que el sacrificio personal no solo se medía en tierras cultivadas. Sin embargo, en su mente ya comenzaba a dibujarse la siguiente etapa, la postulación a esa beca. El desafío ahora era no solo académico, sino también emocional. Sería la prueba más relevante de perseverancia en su vida. Mientras se sentaba en la penumbra de la casa, una pregunta se repetía en su mente. ¿Estará realmente listo para desafiarse a sí mismo en todas las formas posibles? La respuesta residía en cómo se prepararía para el siguiente paso, pero sabía que nunca podría darse por vencido. La conexión con su pasado, la voz de su abuelo resonando en su mente, lo empujaba hacia adelante. Pero el futuro inmediato traía una nueva reflexión. Una vez que envíe su solicitud, no habría marcha atrás. La puerta que se abría no solo era hacia sus sueños, sino hacia una realidad que podría cambiarlo todo. La presión aumentaba y la incertidumbre nublaba su mente, haciéndolo cuestionar si realmente tenía lo que se necesitaba. ¿Para triunfar? ¿Sería capaz de mantener el foco sin importar el resultado? Mientras cerraba los ojos, un eco de duda y determinación lo envolvía. La decisión estaba al borde. Había llegado el momento de dar el primer paso hacia la transformación personal, una transformación que trascendería sus expectativas. Con el amanecer, Ismael se despertó con la mente agitada, llena de voces que discutían entre sí. Las palabras de su madre aún resonaban en su corazón, y, aunque la claridad de su objetivo lo empujaba hacia adelante, la presión del futuro lo mantenía alerta. Lidiar con su ambición y la responsabilidad hacia su familia se había convertido en su nueva normalidad, un estado de equilibrio precario del que debía sostenerse. La casa seguía en silencio, y solo se escuchaban los leves chirridos de los pájaros que se aventuraban en un nuevo día. Se levantó, buscando un momento de calma para concentrarse en su tarea más inmediata: preparar los documentos necesarios para la postulación a la beca. La idea de dejar su hogar, de salir al mundo, invadía su pensamiento, lo que le generaba una mezcla de ansiedad y esperanza. Puso cada papel en la mesa, sintiendo el peso de las expectativas y de las oportunidades. Tenía que demostrar no solo su idoneidad, sino también lo que esa beca significaba para él y su familia. No podía fallar. Mientras organizaba sus notas, un punto de claridad le surgió. Debía resaltar su compromiso y su visión de un futuro compartido, donde su éxito beneficiara a todos. Pero, ¿podría hacer lo que pensaba? Había un velo de dudas que amenazaba con deslizarse sobre su enfoque. Decidió salir al campo, el lugar que lo había formado y a la vez lo mantenía atrapado. A medida que caminaba entre las parcelas, la textura de la tierra y el aire fresco le recordaban sus raíces, pero también lo instaban hacia algo más grande. ¿Cuántas veces había imaginado un futuro donde pudiera regresar, unificado con las lecciones que aprendiera, sus manos llenas de conocimiento y oportunidades? Sintió un hormigueo en su interior. Aquel camino no sería fácil, pero ¿acaso no valía la pena? Mientras observaba el horizonte, comenzó a cuestionarse sus competencias personales. Siempre había sido un trabajador incansable, pero eso sería insuficiente si no podía demostrar sus habilidades académicas. El pensamiento se apoderó de él. ¿Qué pasaría si no estaba a la altura? Esa pregunta lo llevó a recordar un momento en la escuela, cuando había participado en un concurso de debate. Recordaba cómo sus compañeros lo miraban, expectantes. Fue un caos al principio, un batiburrillo de nervios y dudas, pero en medio de la tormenta encontró su voz. La experiencia había sido reveladora, y esa voz debía volver a utilizarla. Esa mañana, mientras el sol se alzaba en el cielo, hizo un compromiso: practicar su discurso de aplicación. Necesitaba unir sus pensamientos y convertirlos en algo convincente, un reflejo genuino de su deseo de aprender y crecer. No solo se trataba de obtener una beca, sino de demostrar que estaba listo para convertirse en quien siempre soñó ser.
Así que, como si los ecos del pasado se materializaran, se sentó bajo un árbol y comenzó a ensayar en voz alta. Las palabras fluyeron, cada una con más energía que la anterior, mientras se transformaban en argumentos. Describía sus sueños, sus circunstancias y las lecciones que la vida le había dado. Con cada repetición, su confianza crecía. Sin embargo, un nuevo dilema surgió. ¿Sería lo suficiente para provocar un cambio real? Tenía que enfrentar sus limitaciones, debía acelerar su crecimiento personal, y eso significaba conexiones, oportunidades e incluso enfrentar su propio miedo a la exposición. Al finalizar su ensayo, Ismael sintió en su pecho una oleada de determinación. Tomar este riesgo significaba alejarse de la seguridad de lo conocido, pero el deseo de evolución, de transformación, pesaba más que el miedo al fracaso. Era un acto de fe en sí mismo, un compromiso hacia el futuro, y en aquel momento comprendió que si quería ser más que un agricultor, debía vivirlo y transmitirlo. Con un propósito renovado, volvió a casa. Cada paso le recordaba que estaba en una encrucijada. Había algo más importante que él mismo en juego. En su interior estaba claro que el regreso con éxito incluía no solo el conocimiento adquirido, sino la sabiduría de no olvidar de dónde venía. Justo cuando entraba, el sonido de una notificación en su teléfono lo sacó de sus pensamientos. Una nueva información sobre la beca había llegado. Se detuvo por un momento, dándose cuenta de que la próxima etapa de su viaje estaba a punto de comenzar. Pero, con la emoción creciente, también llegó un nuevo desafío. Necesitaba presentar un proyecto, algo innovador y que marcara la diferencia. Ismael sintió un escalofrío de incertidumbre y emoción. Las palabras se le escurrían de la mente. Tenía que investigar, innovar y pensar en algo que realmente reflejara su visión. La pregunta ahora latente era, ¿tenía la creatividad y la originalidad necesarias para destacar en este nuevo reto? Mientras todos los pensamientos se entrelazaban, una idea comenzó a tomar forma. Pero, ¿sería suficiente para convencer a quienes lo evaluarían? La tensión se acumulaba, y su camino hacia la transformación profesional apenas comenzaba. La notificación en el teléfono resonó como un eco en la mente de Ismael. La descripción del nuevo reto lo envolvió en una mezcla de emoción y pavor. Tenía que crear un proyecto que no solo llamara la atención del comité, sino que también reflejara su esencia, la conexión entre sus ambiciones y sus raíces familiares. En su mente se formulaba la pregunta, ¿qué podía ofrecer que no solo fuera innovador, sino que también resonara con su historia personal? En busca de inspiración, decidió regresar al campo. Mientras caminaba por los senderos familiares, sus manos acariciaban la tierra, que aún guardaba el calor del sol. La vida agrícola le había enseñado la paciencia y la perseverancia necesarias para cultivar no solo frutos, sino también sueños. Lo que le faltaba era una chispa de creatividad, y ahí comenzó a ver su desafío desde una nueva perspectiva. ¿Y si su proyecto fusionaba su mundo agrícola con conceptos más amplios como la sostenibilidad y la tecnología? Se sentó en una roca, tomó un cuaderno y pluma. Con cada palabra que anotaba, un nuevo ciclo de posibilidades emergía. Imaginó un sistema que integrara técnicas agrícolas tradicionales con métodos modernos, un enfoque que no solo defendiera su herencia, sino que además potenciara su eficiencia y viabilidad financiera. De repente, todo parecía claro. Podría enfocarse en desarrollar un modelo de agricultura sustentable que utilizara tecnologías limpias y métodos ancestrales. Sin embargo, la duda apareció. ¿Era lo suficientemente original? El miedo a la crítica y al rechazo afloró, abrumado por la competencia en el campo de la innovación. Era un reto abrumador, y al principio sintió la tentación de conformarse con ideas más convencionales. Pero entonces se recordó a sí mismo el momento en que descubrió su voz en el concurso de debate. Si no arriesgas, no ganas, pensó. La idea comenzó a gestarse a fuego lento.
Una agricultura que respete la tierra y a la vez adopte la inteligencia artificial para optimizar la cosecha. Incorporar técnicas ancestrales con datos contemporáneos para poder prever plagas o sequías antes de que provoquen estragos. La visión se ampliaba y su pecho se llenaba con una creciente energía. Este era un mensaje que podía compartir. El cambio estaba al alcance de todos. Solo había que tener valor para intentarlo. Con cada día que pasaba, la bocanada de claridad se transformaba en un aliento constante. Ismael comenzó a investigar, a preguntar y a involucrarse en conversaciones con expertos. Se dedicó a aprender sobre soluciones tecnológicas actuales, explorando recursos en línea durante las noches mientras sus familiares dormían. Cada nuevo dato lo llenaba de una combinación de entusiasmo y ansiedad, como un motor que un día podría dar vida a su ambición. No obstante, una inquietud le seguía de cerca. ¿Sería capaz de presentar su proyecto con la elocuencia suficiente para convencer? La incomodidad de enfrentarse a desconocidos en una sala con miradas curiosas le provocaba una parálisis que debía confrontar. Entonces recordó que al igual que en el debate escolar, había comenzado desde el caos y fue capaz de encontrar su forma de expresarse. De alguna manera, los fragmentos de su historia y de su cultura podían entrelazarse e inspirar a otros en el camino hacia el futuro. Ya casi completando su proyecto, Ismael sintió que se acercaba un momento crucial. Ante él se dilucidaba la necesidad de compartir su visión, de ser vulnerable en su deseo de obtener la beca. Sin embargo, justo cuando comenzó a ensayar nuevamente, una nueva duda se instaló en su mente. ¿Y si su visión no resonaba con el jurado? Con la fecha límite acercándose y la presión de demostrar su valía aumentando, se dio cuenta de que necesitaría más que una buena idea. Requería el impulso de otros que creyeran en su propuesta. Se propuso buscar aliados, amigos, familiares y hasta nuevos contactos que lo ayudaran a refinar su proyecto. La decisión de expandir sus horizontes podría ser tanto una oportunidad como un riesgo, pero lo que en ese momento sintió Ismael fue un fuego renovado. ¿Estaría listo para dar el siguiente paso y salir de su zona de confort? Al salir de su refugio, una idea aún más audaz surgió en su mente. Podría organizar una pequeña presentación con todos los que creyese que podrían ayudar a construir su proyecto. Pero, ¿era esa la ruta correcta o una distracción? Al cerrar el cuaderno, una sensación de determinación se apoderó de él, la claridad empezaba a tomar forma, y la ambigüedad de su situación se convertía poco a poco en una motivación. La búsqueda de aliados comenzaba a convertirse en una necesidad urgente. La pregunta latente era, ¿realmente se atrevería a mostrar su vulnerabilidad frente a los demás y permitir que su proyecto reconfigurara su destino? La tensión se acumularía, con el futuro más incierto que nunca, pero una luz destellaba en el horizonte. Ismael se sentía más fuerte y más cerca de convertirse en el hombre que siempre había querido ser. Ismael miró su cuaderno con renovada determinación. Las páginas estaban llenas de bocetos, ideas y la conexión entre culturas ancestrales y modernas. Sin embargo, la noción de presentar su idea todavía le generaba un nudo en el estómago. Al salir de su mundo interior, entendió que la vulnerabilidad se convertiría en uno de sus mejores aliados. Tenía que enfrentar su miedo. Se propuso invitar a un grupo de personas cercanas que podrían ofrecerle retroalimentación genuina. Preparó un correo electrónico para amigos y familiares, pero se detuvo a contemplar los próximos pasos. ¿Qué querían realmente escuchar? Fue consciente de que no se trataba de una simple presentación, sino de un viaje compartido sobre su visión y sus raíces. Así que, en lugar de un correo frío y estructurado, decidió escribir una carta intuitiva, un relato personal sobre su conexión con la agricultura y sus sueños. La carta se convirtió en un espejo de sus temores y esperanzas. Abrió el corazón al describir la lucha por interpretar su legado mientras abrazaba el futuro. Aunque la vulnerabilidad lo aterraba, había algo liberador en desnudarse ante su círculo íntimo. Así, a medida que escribía, una pequeña parte de su angustia se desvanecía. El día de la reunión llegó. Dentro de su casa, el ambiente era un reflejo de su dilema interior. La sala estaba iluminada, pero su mente estaba sumida en una nube de dudas. ¿Serían comprensivos?
A medida que sus amigos y familiares se acomodaban, su corazón latía a un ritmo acelerado. La presión de la inminente exposición se cernía sobre él como un manto pesado. Se llenó de aire y comenzó a hablar. Las palabras fluyeron lentamente al principio, pero a medida que compartía su idea, el miedo se desvanecía. Con cada anécdota y cada cifra sobre cómo la sostenibilidad podía cambiar el futuro agrícola, su voz se hacía más firme. Para su sorpresa, las reacciones fueron más cálidas de lo que había imaginado. Preguntas curiosas llenaron el espacio, y las inquietudes que había temido escuchar, en su mayoría, se transformaron en refuerzos positivos. Fue durante esa conversación, entre los murmullos de aprobación y las críticas constructivas, que se dio cuenta de la importancia de los aliados. Uno de sus amigos, una experta en tecnología, ofreció su perspectiva sobre cómo integrar los métodos digitales en su proyecto. Otro familiar compartió experiencias sobre el uso de técnicas ancestrales que había presenciado en su juventud. La reunión terminó con un notable sentido de comunidad y compromiso. Pero, al finalizar, y mientras todos se retiraban, el eco de un pensamiento persistente le seguía. ¿Sería suficiente? La verdad es que había pasado de ser un soñador solitario a un líder en un concepto colectivo. El impulso de sus seres cercanos le dio nuevo combustible, pero emergía otro dilema. ¿Cómo llevar esta idea del boceto a la realidad? La idea de escalar el proyecto se arremolinaba en su mente, entrelazándose con nuevas posibilidades. Ahora, no solo quería presentar la idea, sino convertirla en algo tangible, un prototipo real. Con los primeros contactos establecidos, la ansiedad volvió a aumentar. El proyecto podía transformar vidas, pero su éxito dependía de su capacidad para materializarlo. Cada pregunta que surgía se volvía una nueva incógnita en su camino. Un nuevo desafío se planteó. Ismael necesitaba financiamiento para desarrollar su modelo y llevarlo más allá de su hogar. ¿Cómo conseguirlo? La plataforma de crowdfunding se iluminaba en su mente como una opción viable, pero requería una estrategia bien definida y una comunicación precisa. Mientras tomaba una decisión sobre cómo presentar su idea al mundo de manera efectiva, sintió un escalofrío recorrer su espalda. El verdadero desafío no sería solo construir el proyecto, sino convencer a otros para que se unieran a él. ¿Estaba listo para enfrentarse a más críticos y escépticos en su camino? Sin una respuesta clara, Ismael miró al horizonte, donde la tierra y el cielo se encontraban. Comprendió que las próximas semanas podrían marcar la diferencia entre un sueño realizado y una idea olvidada. Con este pensamiento, la determinación regresó, alimentando su fuego interno. Pero, en el fondo, una pregunta crujía en su mente. ¿Sería capaz de convencer al mundo para que no solo escuchara su historia, sino que también se uniera a su causa? Ismael se sentó ante su laptop con una mezcla de emoción y miedo. La plataforma de crowdfunding brillaba en su pantalla con promesas de apoyo, pero también con una carga de responsabilidad. La idea de abrirse a un público más amplio lo obligaba a profundizar en su propia voz y propósito. Sabía que un buen mensaje era esencial, pero también entendía que requería algo más que palabras atractivas, necesitaba autenticidad. Mientras organizaba sus pensamientos, reflexionaba sobre la reciente reunión. Los rostros de sus amigos y familiares aún danzaban en su mente. Sus sonrisas, las preguntas que habían surgido y los consejos que recibió lo inspiraban. Sin embargo, la interacción había puesto de manifiesto su propia falta de claridad. ¿Qué lo diferenciaba de otro proyecto más? La respuesta a esta pregunta se tornó cada vez más urgente. Decidió realizar un mapa mental de su idea. Dibujó un esquema que abarcaba desde la agricultura sostenible hasta la fusión de técnicas ancestrales y modernas. En cada conexión se preguntaba cuáles eran los aspectos más importantes y quién podría beneficiarse realmente. Era un proceso revelador, un viaje hacia el interior que lo obligó a considerar no solo el impacto práctico de su proyecto, sino el emocional. A medida que avanzaba, se dio cuenta de que su pasión no solo residía en la técnica y la innovación, sino también en la historia personal que lo motivaba,
La conexión con su familia, su cultura y los recuerdos de su infancia trabajando en el campo emergieron como elementos centrales al comunicar su visión. Cuando finalmente comenzó a redactar el contenido para la plataforma, la vulnerabilidad lo envolvió nuevamente. Sin embargo, esta vez la presión era diferente. Tenía que presentarse no solo como un agricultor, sino como alguien que lleva consigo una lucha por la identidad y la pertenencia. Detrás de cada palabra había un reto personal. Quería que su proyecto fuera un legado para las futuras generaciones. Incluso con este avance, el sentimiento de incertidumbre nunca lo abandonó. Se preguntó repetidamente sobre la manera de abordar a potenciales inversores. Su entorno inmediato le había proporcionado calor y apoyo, pero eso no garantizaba que extraños verían el valor de su idea con los mismos ojos. Una noche, después de largas horas de trabajo, se topó con un sitio web donde presentaban historias de emprendedores exitosos. Ismael se sumergió en sus relatos, siendo testigo de sus luchas. Cada historia resonaba con él. Comprendía que detrás de cada éxito había experiencias de rechazo, dudas y aprendizajes. Si ellos pudieron, ¿por qué él no? Comenzó a desarrollar su pitch, un resumen breve pero impactante que destacara no solo el qué de su proyecto, sino el por qué. Reflexionó sobre los momentos que lo habían llevado a este punto, las lecciones que había aprendido y el fuego interior que ahora lo impulsaba. Había un poder en las historias, aquello que atrapaba y conectaba. A medida que los días pasaban, la presión aumentaba. Se sentía como si estuviera preparándose para una batalla. No solo iba a presentar una idea, sino que iba a lucharse a sí mismo para revelarse auténticamente. En cada ensayo frente al espejo, debía enfrentar sus miedos y reflejar su confianza. El día de la presentación para la comunidad de crowdfunding se acercaba. Las emociones fluctuaban entre la excitación y la ansiedad. Y más que un simple pitch, Ismael se dio cuenta de que estaba entregando una parte de su esencia, su verdad. Y así, mientras se preparaba en la penumbra de su habitación, una verdad se hizo evidente. Había llegado el momento de enfrentar a sus escépticos, de probar que su historia podía cambiar la narrativa tanto personal como colectiva. Sin embargo, en la oscuridad, una pregunta resurgió, esta vez con más fuerza. ¿Estaría preparado para aceptar el juicio que podría definir su futuro? Ismael despertó con la sensación de que el día lo definiría, como si cada respiración estuviera cargada de significado. Se sentó en la mesa de la cocina, la luz del sol se filtraba a través de las ventanas, y a pesar del brillo cálido, un nudo de tensión le atravesaba el abdomen. El café se estaba enfriando, pero su mente estaba en constante movimiento. Necesitaba prepararse, no solo para presentar su proyecto, sino para exponer su alma. Mientras saboreaba el primer sorbo de café, comenzó a escribir en su cuaderno, intentando ordenar las ideas que bullían en su cabeza. Se había propuesto no solo hablar de su proyecto, debía conectar emocionalmente con su público. Sabía que la historia de su familia podría ser la clave. Su abuela siempre decía que la tierra tenía memoria, que cada cosecha era un eco del pasado. Ismael se preguntó, ¿cómo podría transmitir ese legado? Se hizo un esquema mental, los puntos que quería tocar, la conexión emocional, las estadísticas que sustentaran su propuesta. Mientras garabateaba, se percató de que debía integrar su pasión por la sostenibilidad con el deseo de volver a sus raíces. Al hacerlo, se sentía ligero, como si alinear sus intenciones le otorgara un nuevo propósito. Al llegar a la oficina de coworking donde se haría la presentación, se vio rodeado de otros 80 emprendedores. El temor y la inseguridad empezaron a consumirlo. Las voces a su alrededor ocupaban su mente, su discurso se nubló. Se retiró a un rincón, cerrando los ojos, tratando de recordar por qué había emprendido este camino. La sensación de soledad le envolvía como una manta pesada, estaba rodeado de personas y sin embargo se sentía tan distante. Empezó a cuestionarse sobre sus capacidades. ¿Acaso era suficiente? La duda era un enemigo sigiloso que se inmiscuía entre sus pensamientos. Pero entonces recordó las historias que había escuchado de otros emprendedores. Todos habían enfrentado sus demonios antes del éxito.
Inspirado, tomó aire y dejó que el propósito volviera a llenar su ser. Cuando le llegó su turno, con el corazón palpitando con fuerza, se levantó con una mezcla de determinación y miedo. Se paró frente al micrófono y sus ojos recorrieron la sala, buscando alguna señal de apoyo. Al mirar a las caras desconocidas, decidió que no podía esconderse tras estadísticas frías. En su lugar, empezó a contar la historia de su abuela y cómo su rica tradición agrícola había nutrido no solo cultivos, sino también vínculos familiares. Las primeras palabras salieron titubeantes, pero a medida que hablaba, la inseguridad se fue desvaneciendo. Con cada frase, su voz se alineaba con su pasión. Explicó con fervor los métodos que había aprendido de generaciones pasadas y cómo se fusionaban mis ideas con la tecnología moderna. De repente, ya no estaba vendiendo un proyecto, estaba compartiendo una parte de sí mismo. A la mitad de su presentación, las reacciones comenzaron a plasmarse en los rostros de la audiencia. Algunos sonreían, otros tomaban notas enérgicamente. ¿Era posible que entendieran su visión? Esa luz de esperanza lo animó a seguir, a profundizar en la conexión emocional que estaba forjando. Al concluir, notó la respiración entrecortada, estaba absorto. El aplauso que llenó la sala parecía un eco de apreciación no solo por su proyecto, sino por su historia. Había enfrentado el juicio, pero más importante aún, se había encontrado a sí mismo en el proceso. Mientras recogía sus materiales, una mente curiosa se acercó a él. Una mujer de mirada intensa le preguntó sobre su modelo de negocio. Ismael sintió una punzada de nerviosismo, pero además un deseo incontrolable de seguir explorando lo que había empezado. ¿Podría esta curiosa mujer ser la clave para abrir una nueva puerta en su camino? ¿Qué le depararía esta nueva conexión? La incertidumbre se mezcló con la posibilidad de un futuro más brillante. Ismael sintió que la conexión con la mujer, a quien no había preguntado su nombre, representaba una bifurcación en su camino. Había compartido su historia, había dejado caer un pedazo de su alma, y ahora alguien había tomado la iniciativa. «Mi nombre es Valeria», se presentó, extendiendo su mano con un firme apretón que contrastaba con la timidez que Ismael todavía luchaba por conjurar. Mientras intercambiaban palabras, se percató de que Valeria no solo buscaba información sobre el modelo de negocio, sino que parecía interesada en su visión de un futuro sostenible. Cada pregunta que le hacía pulsaba en Ismael como si le sacara música de su interior. A medida que hablaba, el aire que los rodeaba parecía cargarse de posibilidades. Finalmente, Valeria le comentó que era mentora en un programa de incubación de empresas. «Tu idea tiene potencial», añadió con una mirada compasiva. «Pero tienes que articular con más claridad cómo piensas hacerla realidad. Las historias son poderosas, pero los números también lo son». Ismael sintió que la afirmación era un regalo envuelto en crítica constructiva. Las palabras alcanzaron un punto delicado. Su pasión necesitaba anclarse en datos sólidos. Ismael empezó a reflexionar sobre su presentación, donde había flaqueado en los detalles prácticos de su propuesta. No era suficiente con compartir su historia familiar. También tenía que estar preparado para las preguntas difíciles que vendrían con ella. Cada comentario de Valeria parecía un recordatorio del nivel de vulnerabilidad al que se había expuesto. En un instante, se dio cuenta de que su viaje no solo consistía en conectar emocionalmente, sino también en ser un estratega consciente. Con cada idea que compartía, Valeria le proporcionaba un feedback sencillo pero directo. Le habló sobre la clave de tener un plan de negocio que incluyera mercados objetivo, métodos de financiamiento y sostenibilidad a largo plazo. De repente, su mundo recién descubierto estaba lleno de tareas que necesitaría abordar. Ismael se sintió abrumado, pero a la vez revitalizado por el desafío. Después de hablar con Valeria, se sentó de nuevo en una esquina de la sala, con un cuaderno en las manos, un eco de sus primeras anotaciones. Pero esta vez, las palabras estaban cargadas de una nueva urgencia. Comenzó a esbozar un nuevo plan. Necesitaba investigar sobre los aspectos más técnicos de su propuesta, cómo ejecutar cada fase y cómo presentarlo de manera convincente. Aquella mujer había abierto una ventana que invitaba a un mundo más grande que el que había imaginado solo con su historia.
Cada pregunta que surgía le hacía sentir una conexión más profunda con su proyecto, llenando su mente de un torrente de ideas. La duda fue reemplazada por un propósito renovado, pero también comenzó a cuestionar un nuevo dilema. ¿Hasta qué punto empezaría a moldear su idea en función de lo que otros consideraban viable? Sin darse cuenta, había dejado de ser simplemente un hijo de raíces antiguas para convertirse en un arquitecto de su propia realidad. La lucha entre su tradición personal y la modernidad que deseaba integrar comenzaba a tomar forma como un conflicto interno que podría ser su mayor desafío. Decidido a aceptar la complejidad de esa nueva verdad, Ismael se preparó para reunirse con Valeria al día siguiente. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, una ola de incertidumbre lo invadía nuevamente. ¿Estaba dispuesto a sacrificar partes de su legado en pos de lo que el mercado demandaba? La pregunta se aferró a sus pensamientos como un lastre, mientras el destino de su camino, ahora iluminado por un destello de apoyo, parecía estar al borde de una transformación radical. A medida que la incertidumbre lo envolvía, supo que debía actuar. Tal vez era el momento de explorar esas estrategias que tanto le habían mencionado, pero también era crucial no perder de vista quién era realmente. La paradoja entre la tradición y la innovación lo enfrentarían a decisiones que definirían no solo su carrera, sino su identidad misma. La pregunta ya no era solo sobre su proyecto, sino sobre lo que estaba dispuesto a sacrificar para hacerlo realidad. Mientras se acomodaba en su cama, la oscuridad lo abrazó con la promesa de nuevos enfrentamientos. A medida que la incertidumbre lo envolvía, supo que debía actuar. Tal vez era el momento de explorar esas estrategias que tanto le habían mencionado, pero también era crucial no perder de vista quién era realmente. La paradoja entre la tradición y la innovación lo enfrentarían a decisiones que definirían no solo su carrera, sino su identidad misma. La pregunta ya no era solo sobre su proyecto, sino sobre lo que estaba dispuesto a sacrificar para hacerlo realidad. Mientras se acomodaba en su cama, la oscuridad lo abrazó con la promesa de nuevos enfrentamientos. Al menos ahora sabía que estaba en el camino correcto hacia el descubrimiento de su verdadero potencial. Pero todavía había una tormenta esperándolo al final del horizonte. ¿Qué decisiones tomaría cuando los vientos de cambio comenzaran a soplar con fuerza? ¿Lograría encajar sus raíces en una estructura que pudiera crecer hacia el futuro? La inquietud le caló hasta los huesos. La verdadera batalla apenas estaba por comenzar. Ismael se despertó antes del amanecer. La luz tenue del sol comenzaba a filtrarse a través de la ventana. Fue en ese instante que la realidad de su situación le dio un nuevo significado. Se sentó en la cama y dejó que los recuerdos de la reunión con Valeria y los ecos de su propia historia fluyeron por su mente. Había dado un paso monumental, y aunque la incertidumbre todavía lo envolvía, sentía que la dirección que había tomado era la correcta. Con determinación se levantó y se preparó para enfrentar el día. Tenía claro que no podía permitir que su miedo a abandonar sus raíces lo detuviera. En su interior había un nuevo fuego que lo impulsaba. Había comenzado a ver la conexión entre sus esfuerzos y el bien mayor que podía representar su proyecto. Navegó por el mar de información que había recopilado sobre sostenibilidad y tecnología agrícola. Cada documento, cada dato, comenzaba a encajar en un patrón. Ismael sabía que su enfoque innovador no solo debía ser viable, sino también auténtico y representativo de sus experiencias. Con cada palabra que escribía, se sentía más seguro de que podía fusionar el pasado con el futuro. Cuando llegó al espacio donde se reuniría con Valeria, sentía que era diferente. No solo había llegado con una idea, sino con un propósito. Su propuesta no era una simple representación de una idea brillante, sino un reflejo de su identidad. Al abordar la presentación, habló con confianza sobre la importancia de integrar la tecnología clara y responsable en la agricultura, y cómo eso podía beneficiar no solo a su comunidad, sino también al mundo en general. Valeria lo escuchó atentamente, asintiendo y tomando notas.
En ese momento, Ismael se dio cuenta de que no estaba hablando solo para convencerla de una idea, sino para educarla sobre una parte de su mundo que había sido una mezcla de sufrimiento y esperanza. Las palabras comenzaron a fluir con más pasión, y cuando concluyó, el aire estaba cargado de un silencio reflexivo. «Es un enfoque prometedor, Ismael», dijo Valeria finalmente. «Tu historia es poderosa, pero necesitas ser más estratégico. Debes planificar cómo desarrollarás esto usando recursos sostenibles y presentarlo de manera que resuene con los inversores». La crítica constructiva de Valeria le abrió los ojos. Comprendió que para ser verdaderamente exitoso necesitaba equilibrio. No podía abandonarse por completo a su legado ni ser completamente pragmático. Su idea debía resonar con su voz, pero también tenía que alinearse con necesidades concretas del mercado. Con cada reunión que organizaba, cada comentario que recibía, se volvió más fuerte. No solo estaba adquiriendo conocimientos técnicos, sino también volviendo a conectarse con la esencia de quién era. Las propuestas empezaron a tomar forma clara, como si él mismo estuviera dando un paso hacia la transformación. Semanas después, durante una presentación ante un panel de inversores, Ismael se sentía listo. Compartió su visión, sus planes y, lo más importante, su pasión. Cada respuesta que daba a sus preguntas no solo revelaba su conocimiento, sino su compromiso con las raíces que lo habían llevado hasta allí. Se sintió reconocido no solo como un campesino, sino como un verdadero agente de cambio. Y cuando al finalizar su exposición recibió un aplauso sonoro, no pudo contener una lágrima que se asomaba. No solo había convencido a los inversores, había demostrado a sí mismo, al mundo y a su madre que era más que las expectativas que llevaba a cuestas. Finalmente, la respuesta a su solicitud de beca llegó. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, abrió el correo y allí estaba. «Felicitaciones, has sido seleccionado». Ismael sintió como si el peso del mundo se aligerara de sus hombros. Había alcanzado lo que se pensaba inalcanzable, y con ello había marcado el inicio de una nueva etapa. Estaba claro que este camino no había solo metamorfoseado su ambición, sino que había erigido una nueva identidad. Su crecimiento se manifestaba no solo en objetivos académicos o profesionales, sino en su conexión más profunda con su legado. Ismael no solo era un joven que buscaba entender el mundo, era un hombre que había encontrado su voz a través de su historia. Antes de cerrar el día, volvió a su casa y encontró a su madre en la cocina. «Mamá, tengo buenas noticias», comenzó, y lo último que sintió en su interior eran las dudas. Esta vez sentía una confianza inquebrantable. Había luchado contra sus demonios y había descubierto el espacio en el cual podría abrazar tanto sus raíces como sus sueños. Este había sido su viaje, la historia de su vida había cobrado significado, y había logrado convertir a su miedo en un motor de evolución. Su futuro ahora brillaba ante él y estaba decidido a regresarlo a su hogar de la mano con el éxito. Sus pasos estaban claros, el conocimiento se había vuelto su aliada y sus convicciones su bastión. Había conquistado el desafío que lo llevó a despojarse de sus inseguridades y aceptar que el cambio continuaría existiendo, no solo en él, sino en aquellos que mirarían hacia su ejemplo. Con todo esto en mente, Ismael se despidió de su madre, ahora entendiendo que su historia podría resonar en otras vidas, y que su verdadero legado sería la inspiración que dejara a su paso. Y así, la historia de Ismael llegó a su cierre, pero no sin antes recordar a los espectadores que en su viaje personal, la importancia de apoyarse en el conocimiento y la pasión es lo que finalmente lleva al éxito. No esperen ni un segundo más para suscribirse inmediatamente al canal y no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y aseguren que estas historias sigan llegando. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final porque cada voz cuenta. Y no se olviden de compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.
Este es el momento de mostrar su apoyo y ser parte de esta comunidad de superación personal.